Hoy recibimos a María José y a Alejandra, que se han incorporado en las últimas horas como mecenas. Bienvenidas. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. El error de haber llevado este debate a los niveles a los que los hemos llevado, que lo que se ha visto en estos días, como decía yo el otro día, no es bonito. El espectáculo que hemos dado no ha sido muy edificante y por tanto yo creo que tocaba pedir disculpas y decir que se ha acabado, ¿no? Lo relevante es que empieza una nueva etapa. Yo comparto todo lo que dijo ayer Pablo en el vídeo. Lo que también es cierto es que por la mañana no podemos decir una cosa y por la tarde hacer otra. Creo que lo que la gente nos está demandando es que este lenguaje de integración y de tranquilidad lo apliquemos también en nuestros actos. Es lo que era previsible a nuestro modo de ver, una lectura partidista e interesada de los hechos del 9 de noviembre, casi rozando el ridículo. No, yo entiendo que por el capital político que ha adquirido Pedro Sánchez, por su coherencia en la defensa del no a la investidura de Rajoy, por haber cumplido con la palabra dada, por esa coherencia y ese compromiso, entiendo que es el mejor candidato posible y porque además ha ido asumiendo una serie de planteamientos en materia de democracia interna, rectificando errores, concepción de lo que es el país, España, políticas que necesitan de una colaboración sin ninguna ingenuidad con otras fuerzas progresistas y de izquierda. Esta mañana usted se ha quedado atrapada en su casa. No. Quería saber si ya ha superado esa dificultad. Eso es lo que dicen nuestros queridos amigos de La Sexta. Yo lo que he dicho es que hay mucha gente con matrículas pares, como yo lo que yo tengo es la matrícula par, que se ha quedado sin poder salir de vacaciones. Pues eso, aquí reasegura que no ha dicho lo que se ha dicho. Asegura que no ha dicho que se ha quedado encerrada en casa por las restricciones de tráfico y que La Sexta se lo ha inventado. Bueno, pues vamos a ver literalmente lo que ha declarado esta mañana en Es Radio. Escuchen. Fíjese qué mala suerte tengo yo. Yo vivo en una casa que vive también un hijo mío, pues mi hijo y su mujer tienen matrícula par y yo y mi marido también tenemos matrícula par. Alternativa. O sea, que yo estoy aquí encerrada. Esta semana la nueva ministra de Defensa española, María Dolores de Cospedal, anunció que aumentará el presupuesto de defensa en 30% para 2017. Mientras esto ocurre, lo sabemos, los recortes sociales, los tijeretazos de Rajoy van increciendo, lo mismo que los desahucios. 2 men have been arrested in Madrid on suspicion of spreading Islamist militant propaganda. Spanish police released video footage that showed officers raiding a building in the outskirts of the capital and finding gun magazines and ammunition. Los españoles Michael Zuluaga y Begoña Huarte fueron detenidos en el puerto de Ikomentista, en el norte de Grecia, cuando intentaban trasladar a 8 refugiados en una caravana que pretendían llegar a Euskadi. Declaramos públicamente que hemos trasladado ilegalmente a personas refugiadas. Manifestamos que asumimos las consecuencias de la iniciativa desde la no colaboración con esta barbarie comparable a otros grandes exterminios de la historia.
starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. Muy buenos días, cafeteros. Bienvenidos a la Resistencia, bienvenidos a los límites de Sherwood, allí donde se reúnen los y las proscritas. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio en el que tratamos de explicar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo cada vez más interconectado, cada vez más pequeño, pero a la vez más complejo, más difícil de explicar. Así que nos juntamos todas las mañanas aquí, un grupo de proscritos, de resistentes, tratando de aportar esos matices en este mundo lleno de escalas de grises, porque siempre tendemos a ver la realidad en blanco y negro, pero hay un montón de escalas de grises o incluso, si lo miramos en color, una realidad muy policromada. Elena Noruega, David Quirós, El Torpe, Mercedes, David Iglesias, Mamen Páez, Sánchez Cajal, muy buenos días. También se incorpora, estoy viendo, Juan Borovio, que dice, primera vez que me incorporo en directo, estoy en España y no sé cómo conectarme. Dice, ya lo he conseguido a través de la aplicación de Spreaker. Tantos y tantas amigas que a esta hora, Gustavo, que nos envía una fotografía del desayuno que se está metiendo entre pecho y espalda, con un croissant, con mermelada, en fin, lo que es la buena vida. Estas cosas ya son muy crueles, ¿eh? Esto ya no puede ser. Sí, está demasiada información, que decía ayer la Mary. Buenos días, Mary, ¿qué tal estás? Muy buenos días, bien. Ya dice Esperanza que este es el último viernes del año, así que habrá que aprovecharlo. Claro, despedimos el año hoy y por eso el hashtag que hemos elegido para decir adiós al 2016, la verdad es que estábamos dudando, porque no sabíamos muy bien si decir por fin adiós 2016, ya se va el 2016 en el que nos han dejado muchísimas personalidades, algunos referentes musicales, en fin, bueno, un 2016 que además nos ha dejado varias convocatorias electorales en España, nos ha dejado una situación política de lo más convulsa, en fin, bueno, todo lo que conocéis vosotros. Hoy vamos a tener la oportunidad de hacer un pequeño repaso a algunos de esos asuntos, pero utilizad este hashtag para enviar mensajes al programa, para generar conversación en las redes sociales, para enviar noticias sobre aquellos lugares donde queréis poner el interés. Muchas veces ya sabemos que las portadas de los periódicos no reflejan exactamente las noticias que más preocupan a los ciudadanos, así que utilizamos, ya sabéis, ese espacio de la agenda de la cafetera para colocar el foco sobre eso. Y tenemos mucho de lo que hablar. Tenemos que hablar también, hoy es viernes, y los viernes intentamos, siempre que la actualidad nos lo permite y conectamos con algo que esté ocurriendo en nuestro país cultural, intentamos dedicarle espacio a la cultura en este programa. Y sabéis que gracias a Pachi Freitez, que además de ser miembro de la resistencia de este programa, oyente de este programa, un buen amigo del programa, Pachi es un excelente y reconocido actor de series de televisión, de teatro, y está actuando en una obra por la que le entrevistamos hace algunas semanas, La Cocina, que termina precisamente ahora, abandona Madrid, y es posible que emprenda alguna gira por el resto de España. Todavía no tengo muchos datos sobre esto, pero es posible que visite algunas otras ciudades. Y hoy, Pachi Freitez me pidió que fuera a ver la obra. La verdad es que compré las entradas hace como 2 meses y fuimos a verla María Deportes y yo hace la semana pasada. Y os lo conté aquí al día siguiente. Qué espectáculo de obra de teatro, qué auténtica maravilla. Como es un fenómeno que puede que se haya dado en esta ocasión y no vuelva a repetirse, entre otras cosas porque es una obra con 26 actores en escena. Para que os hagáis una idea, imaginaos el interior, el escenario es una cocina, ¿no? Con sus instrumentos, con sus mesas de trabajo, con sus fogones, con sus hornos, y alrededor han colocado las butacas donde se sienta el teatro. Así que tú cuando llegas te sientas, estás mirando de frente, ves a otros espectadores y en el centro una gran cocina en la que van a actuar durante 2 horas y algo que dura la obra de teatro, 26 actores a la vez, en una trepidante situación que se produce por el simple hecho de servir las comandas a mediodía, que se produce un auténtico caos en una cocina, pero que recoge además diferentes nacionalidades de cocineros, diferentes problemáticas humanas. Bueno, 26 personas que había que coordinar a la vez. Una de ellas es Pachi Freitez,
Bueno, pues bien, el director de esa obra de teatro es Sergio Peris Mencheta. Es una obra de teatro que al principio, sobre el papel, no había mucha gente que confiase en este producto, porque era una cosa de enorme complejidad. Pero todos los actores que han participado sienten que han participado en un acontecimiento inédito y que probablemente no vuelva a repetirse. Así que le he pedido a Sergio Peris Mencheta, que tuve la oportunidad, gracias a Pachi Freites, de conversar con él después de la obra de teatro, y le he pedido que hoy charle con nosotros para recoger algunas de esas cosas, porque le dije, mira, ¿cómo podemos trasladarle lo que hemos visto hoy a la audiencia del programa? Que ya no podrán venir, puesto que la obra termina hoy mismo, aunque luego irá a otras ciudades quizá, y a lo mejor tenéis la oportunidad de verlo, pero me gustaría que tuvierais, por lo menos sepáis que habéis participado en algo de este inédito acontecimiento teatral, que de verdad yo, fijaos que me gusta el teatro, pero no había asistido a un espectáculo como este, en todos los sentidos, ¿no? Así que vamos a hablar enseguida con Sergio Peris Mencheta de esta gran obra en la que participan pues desde Pachi Freites a Mario Tardón, un montón de actores conocidos, 26, imaginaos, ¿no? Así que como los viernes siempre nos decís que tenemos que poner el foco en la cultura, pero en fin, tenemos muchas cosas también de las que hablar, porque mientras tanto la actualidad en paralelo sigue circulando. En un año que abandonamos, en un año que dejamos atrás, que básicamente ha estado caracterizado por los pactos y los intentos de pacto. Esto ya lo hemos debatido en alguna que otra ocasión en el programa. En unas ocasiones con más éxito que en otras, y con algo de tensión frente a nosotros. Escuchas La Cafetera. Mi opción y la de mi partido siguen adelante y no renunciamos a lo largo de este proceso a presentarnos en determinado momento, si el rey lo estima oportuno. Creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. Que todas las negociaciones que se puedan abrir serán en abierto, serán con luz y taquígrafos, que nadie se preocupe. Es que la vicepresidencia política represente a la segunda fuerza más votada. Entendemos que deberá existir una configuración ministerial y subministerial proporcional al apoyo electoral obtenido por las diferentes fuerzas políticas que configuren la coalición electoral. Entré en Zarzuela sin un gobierno y parece que, por lo que he visto en los medios de comunicación, que tengo ya todos los ministros y ministras nombrados, ¿no? En cualquier acuerdo que se pueda producir, ya sea con el PSOE o con el PP, Ciudadanos pone como condición que conste expresamente que no van a haber referéndums separatistas en esta legislatura. Estaremos encantados de negociar un gobierno y negociar las políticas de ese gobierno en cuanto el Partido Socialista aclare si quiere un gobierno de progreso, si prefiere un gobierno con Ciudadanos y con el PP. Y yo espero que eso ocurra mañana. Pablo, no sabes dónde estás y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura. Pues yo creo que lo prefiere. O sea, mi impresión después de la conversación es que prefiere un gobierno con nosotros que un gobierno con las derechas. Esa impresión me llevo y soy optimista y ojalá muy pronto pues ese gobierno exista en España y estemos trabajando codo con codo con un apoyo electoral amplísimo, haciendo las reformas y los cambios que necesita nuestro país. Una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. Pablo, no sabes dónde estás. 2016 que nos dice adiós. Me gusta porque Espeonza Aguirre acaba de poner un tuit, dice 2017 es año impar, así que será bastante mejor. Esperanza Aguirre, bueno, es Espeonza Aguirre la que ha puesto el tuit, ¿no? Pero Esperanza Aguirre también está montando lío. Ayer, con este asunto de lo que está ocurriendo en Madrid con la contaminación, que nos tiene absolutamente avergonzados por la actitud humana, por las actitudes humanas que se están manifestando en estos días. ¿Cómo la gente es capaz, por discrepancias políticas, de desplazar absolutamente el problema y colocar el foco en un asunto que tiene una irrelevancia total? O sea, resulta que los ciudadanos están envenenando con lo que respiran
y la gente está preocupada porque el ayuntamiento esté gobernado por Manuela Carmena. Este es básicamente el resumen del asunto. Cosa que ha servido a Esperanza Aguirre para montar un auténtico lío que ayer culminó cuando concedió una entrevista a Es Radio, la radio de Federico Jiménez Los Santos, y allí dijo que se encontraba atrapada en casa por la contaminación. Y ahí nos la imaginábamos atrapada. Bueno, por lo menos queda atrapada en un palacete. Otros se quedarían atrapados en un apartamento de 60 metros cuadrados, señora Aguirre. Pero eso le describió a... Y luego negó que lo hubiera dicho, y entonces ahí ha habido un pequeño lío al hilo del asunto de la contaminación y de los cortes de tráfico, etcétera, etcétera, que tiene tan convulsionada la sociedad madrileña. Pero como nos gustan las anécdotas de Esperanza Aguirre, porque ya sabemos que no a todos los oyentes, hay algunos que les provoca un escalofrío que no les gusta nada escucharlo, pero siempre tienen algo de anecdótico. Esperanza Aguirre, atrapada en casa. Esta mañana usted se ha quedado atrapada en su casa. No. Quería saber si ya ha superado esa dificultad. Eso es lo que dicen nuestros queridos amigos de La Sexta. Yo lo que he dicho es que hay mucha gente con matrículas pares, como yo lo que yo tengo en la matrícula par, que se ha quedado sin poder salir de vacaciones. Pues eso, aquí reasegura que no ha dicho lo que se ha dicho. Asegura que no ha dicho que se ha quedado encerrada en casa por las restricciones de tráfico y que La Sexta se lo ha inventado. Bueno, pues vamos a ver literalmente lo que ha declarado esta mañana en Es Radio. Escuchen. Fíjese qué mala suerte tengo yo. Yo vivo en una casa que vive también un hijo mío, pues mi hijo y su mujer tienen matrícula par y yo y mi marido también tenemos matrícula par. Alternativa. O sea, que estoy aquí encerrada. Qué casualidad, dice María Puntes. Es que es mucha casualidad, porque fíjate que una persona además que tiene tanto dinero, porque al final es una persona que tiene bastante dinero, justamente tenga 2 coches y que los 2 sean impares. Pero es que además su familia también, es algo alucinante. No, lo que debería tener es un coche eléctrico o un híbrido, por lo menos. Algo de responsabilidad. Pero es verdad, Inés Sabanés, que fue entrevistada por la mañana, decía, bueno, viviendo, todavía que lo diga alguien que tiene que bajar a Madrid a trabajar, que tiene dificultades pero viviendo en el centro de Madrid, que tienes 80.000 opciones de movilidad, puedes coger el transporte público, tienes autobuses, taxis, metro. Hombre, quedarse encerrado en casa parece... Pero bueno, es muy de Esperanza Aguirre. Pero es verdad, esto también, toda esta polémica nos ayuda también a tratar de concienciar a la gente de que hay que abandonar de una vez todas las motorizaciones convencionales. Lo dice un amigo mío, dice, a ver si de una vez nos damos cuenta, empezamos a mentalizarnos de que se está produciendo un enorme cambio también en la forma que tenemos de conducir, en el tipo de automóviles, un poco de conciencia social sobre lo que echamos a la atmósfera, ¿no? Así que, bueno, algo bueno puede que nos aporte toda esta pequeña crisis medioambiental de la contaminación. Luego, voy a retuitear esto porque es una coña, pero Guillem Salazar envía un coche que se ha quedado colocado, se ha metido dentro del metro y dice, creo que Esperanza no ha acabado de pillar las medidas de Manuela Carmena. Madre mía. No, pero el problema de todo esto luego también es un poco lo que dice Espeonza, ¿no? Que dice, digo una tontería y os despisto de lo verdaderamente importante. Sí que es verdad que, a ver, es un tema pues que era muy innovador y que pues estaban todas las portadas, pero que eso no nos impida ver el camino también, ¿no? Porque a lo mejor nos centramos mucho en eso y luego nada. Sí, es verdad. Y hoy nos lo encontramos, en todo caso, más allá de Esperanza Aguirre, pero nos encontramos el asunto en todas las portadas de los periódicos de nuevo, otra vez. A la caza de la matrícula par en la jornada antipolución de Madrid, dice el periódico El País, el primer día de restricción de tráfico por alta contaminación en una ciudad española transcurrió sin problemas, circulación fluida. La verdad es que ayer bajé al centro y como se agradecía, yo prohibía las matrículas pares, claro que yo tengo impar, pero yo prohibía las matrículas pares todos los días del año. Pero bueno, dado que eso no se puede hacer, que no estaría bonito, pues que prohibía un día las impares, porque la verdad es que ciudades de este tamaño están pensadas para asimilar solamente la mitad de tráfico. Pero bueno, más allá de este asunto, lo que es verdad es que ayer se circulaba bastante bien en ese sentido. Y bajé al centro, por cierto, que no quiero que se me olvide comentarlo, porque ayer me encontré quedé con un oyente de este programa, con Iñaki Arredondo, que habíamos hablado varias veces de a ver si nos conocíamos, si quedábamos, si nos veíamos, y estuvimos tomando un café
La verdad, Iñaki, qué gusto, cómo me gusta desvirtualizar a los oyentes de este programa, porque qué gente tan interesante y tan amable y tan maja tenemos entre la audiencia. Resulta que Iñaki Arredondo es oyente de este programa y ¿sabéis cuál es su actividad profesional? Me lo estuvo contando allí. Resulta que se dedica a digitalizar en altísima resolución obras de arte, cuadros de importantes museos, entre ellos, por ejemplo, el Prado. ¿Habéis visto este proyecto de Google que está digitalizando en alta resolución los museos del mundo? Bueno, pues algunas de esas obras las está digitalizando la empresa de Iñaki Arredondo. Y entonces me estuvo mostrando algunas de las aplicaciones que hace para móvil, donde te desvelan pequeños secretos, porque claro, cuando tú amplías a ese tamaño una obra de arte, te encuentras numerosísimos secretos escondidos en el cuadro por el propio pintor que a primera vista es imposible ver. Pero cuando empiezas a ampliar, te empiezas a dar cuenta desde cuáles son las características del tipo de trazo que utilizaba el pintor, y ahí te das cuenta que hay quien dibujaba con relieves, haciendo relieves con los propios pegotes de pintura, por ejemplo, ¿no? Me estuvo enseñando algunos ejemplos. Pero luego, pequeños secretos escondidos en el... pues no lo sé, en una ventanita que hay, en la última ventanita del cuadro, que claro, cuando lo ves en el museo a distancia, no puedes percibir semejantes detalles, ¿no? Y cuando empiezas a ampliar, si a eso le sumas que además puedes cambiar la vista y ponerla en infrarrojo, en rayos X, y ver cuáles fueron los primeros retazos que hizo en el dibujo el pintor antes de darle la forma final, que quedan ocultos ya por los colores. Bueno, una auténtica maravilla. Tuvimos una conversación, me estuvo enseñando algunas de esas obras, una conversación interesantísima. Iñaki, un día tienes que venirte al programa y contárselo a los oyentes de La Resistencia, porque qué maravilla, cómo me gusta de verdad descubrir las cosas que están haciendo nuestros oyentes. Bueno, pues con esa excusa, perdón por el paréntesis, pero con esa excusa pues tenía que desplazarme con el coche y aprovechar y bajar a Madrid y todo esto y cortarme el pelo, etcétera, etcétera. Esto es la cosa de la vida. Yeah, I can't do this alone anymore, 'cause I'm no good on my own anymore. Así que bueno, todo el asunto de la contaminación está muy presente hoy en las portadas de los periódicos, también lo vemos incluso en otros medios de comunicación, La Vanguardia, por ejemplo, para que no solamente se coloque la mirada sobre la prensa de Madrid. Jornada inédita en Madrid, la capital estrenó ayer la limitación de tráfico, en este caso los vehículos con matrículas pares, para rebajar la contaminación. La circulación se redujo un 8% según el ayuntamiento. Hoy se levantaba la medida, pero es paradójico, muy paradójico, que solamente se haya reducido un 8%. Un 8%, ¿no? Pese a que es verdad que se notaba muchísimo menos tráfico, ¿no? Pero bueno, hoy es muy interesante leer, hay un montón de artículos interesantes. Encontramos, por ejemplo, en cadenasel.com o en eldiario.es, encontramos artículos sobre las consecuencias de la contaminación para la salud. Un asunto que se nos olvida, pero hay, por ejemplo, una entrevista a María Neira, la responsable del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y claro, dice, la polución en el aire es un problema de salud gravísimo, que se lleva la vida de 7 millones de personas al año, y hay que tomar decisiones, y hay que entender que esto no es una broma, ¿no? Y especialmente porque además es un asunto económico. Es que casi un 3% del PIB de un país se va en las consecuencias negativas de la contaminación. Así que esto es un asunto del que debiéramos estar absolutamente concienciados. Me decía Iñaki Arredondo, precisamente, oyente de este programa, que se acaba de comprar un coche híbrido, coche eléctrico, y dice... Bueno, además esto es algo que Jorge Morales, el experto medioambiental, sabéis, le veréis muchas veces, ha estado alguna vez aquí en el programa con nosotros, le veréis muchas veces en programas de televisión, y Jorge me decía el otro día que él también había apostado por un coche eléctrico, y dice, no te puedes imaginar no solamente la reducción del gasto que ha supuesto para mí, sino la conciencia que te crea. De pronto cuando vas por la calle es como cuando entras ahora en un bar y están fumando. Dice, de pronto ves a los coches echando humo y dices, joder, es que esto es innecesario. Es una cuestión de salud pública, de respirar un ambiente, no ya de cuidar el planeta en el que vivimos, de respirar un ambiente saludable. En fin. Bueno, hoy, portada en todos los periódicos, de nuevo, un día más, llueve en Madrid,
llueve en el resto de España. What did it do to deserve this? No, pero ya lo dijimos ayer, además es un problema que afecta a 5 millones de personas y que puede ser el espejo de normativas parecidas en otros lugares de España en cualquier momento, así que es una noticia indudablemente que tiene importancia más allá de lo anecdótico o de que esté sucediendo en la ciudad de Madrid en esta ocasión, pero son 5 millones de personas afectadas, un montón de traslados y, entre otras cosas, un montón de gente que viene en Navidades a Madrid y que ayer se encontró de pronto con esto y que venían de Zaragoza, de Valencia. Tengo unos amigos que habían bajado de Zaragoza a Madrid y decían, pues hemos venido justo en el día en que tenemos que dejar el coche fuera de Madrid, ¿no? Y con las complicaciones que eso supone. Bueno, y mientras tanto, el lío político, el lío al que nos tiene acostumbrados también la situación política española, tan fragmentada, tan compleja, tan convulsa, y nos encontramos varios frentes abiertos. Por una parte, Podemos haciendo lo posible por encontrar un espacio de reconciliación de cara a ese Congreso de Vistalegre II, y con algunas declaraciones públicas, después de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, para tratar de bajar el nivel de tensión. El error de haber llevado este debate a los niveles a los que los hemos llevado, pero que se ha visto en estos días, como decía yo el otro día, no es bonito. El espectáculo que hemos dado no ha sido muy edificante y por tanto yo creo que tocaba pedir disculpas y decir que se ha acabado, ¿no? Lo relevante es que empieza una nueva etapa. Yo comparto todo lo que dijo ayer Pablo en el vídeo. Lo que también es cierto es que por la mañana no podemos decir una cosa y por la tarde hacer otra. Creo que lo que la gente nos está demandando es que este lenguaje de integración y de tranquilidad lo apliquemos también en nuestros actos. Bueno, y fijaos, ha conseguido, es verdad, pues introducir un elemento de distensión en la vida interna de Podemos, lo que ha hecho que deje de resultar interesante para los periódicos españoles. Hoy ningún periódico habla en su portada sobre Podemos, salvo por las consecuencias de la contaminación y las políticas de lucha contra la polución. Hoy, tema de portada en La Razón, pero en lugar de mostrar los asuntos de tráfico y tal, dice, las consecuencias de la improvisación de Carmena. Los enfermos que no pudieron llegar a su destino. Una campaña denuncia las dificultades que la alcaldesa impuso en las restricciones por contaminación. Y entonces sale la fotografía de 4 personas, 4 ciudadanos, 2 mujeres, 2 hombres, que denuncian que la campaña no es un juego, no es ocio, es una necesidad. Denuncian dificultades que tuvieron para desplazarse, enfermos que no pudieron llegar a su destino, dice el periódico La Razón, que coloca la mirada sobre Manuela Carmena, claro, como no podía ser de otra manera. La cafetera. There's nobody out there, I've tried to live for the moment. La cafetera, adiós 2016. Almohadilla La Cafetera, adiós 2016. Se va el año 2016. Este año en el que se incorporó María.es, que llegó por primera vez a este programa con una Dios. bolsita en la mano y mirando Sí. con cara. La verdad es que nunca viniste muy débil, siempre viniste así. Yo ya me atrincheré el primer día detrás de la mesa. ¿Qué va? Y ya construiste ¿Qué va? tu espacio de poder allí. No, pero sí, yo soy muy buena. Entró aquel primer día. Ayer había alguien que decía en Twitter, decía, qué gusto ha sido encontrar a María.es por la vida, que se incorpore a la vida de la resistencia. Y dice, bueno, pues ahora Eso vas es a porque cumplir un tampoco año. son muy objetivos. No, y ¿sabes lo que me decía Iñaki Arredondo también ayer? A mí me gusta mucho desvirtualizar a los oyentes del programa porque, entre otras cosas, trasladan cosas sobre cómo se percibe el programa desde el otro lado, ¿no? Y me decía, dice, lo que más me gusta de María.es, dice, aparte que tiene mucha dulzura en la voz, que es una persona muy maja, que se nota que es una persona muy buena persona. Dice, pero siempre tiene una idea que aportar sobre las cosas. Dice, siempre tiene una mirada diferente. Siempre tengo algo en lo que pinchar, ¿no? En lo que decir ahí. Se nota que es la radical, que yo soy el moderado. Sí, vamos. No, pero se va a cumplir un año, vas a cumplir un añito. Voy a cumplir un añito en la cafetera. Mary, habrá que poner un Sí. pastel con una vela. Un pastelazo.
Y bueno, también habrá que hacer alguna celebración en algún momento. La cafetera cumple ¿cuánto? 3 años. Tú has estado el tercero, ¿no? O sea, cumple 4. No. Ostras, lo habíamos calculado el otro día. Bueno, seguro que vosotros lo sabéis, los oyentes. Claro, Elena, tenéis que decirlo. Sí, ya lo sé. Cumple 3 años, porque el primer programa fue en 2014. El primer de hecho, creo que sobre 2014. enero, ¿no? O sea, hicimos todo el 2014, todo el 2015, todo el 2016 y ahora vamos al 4º año. Sí. O sea, ¿cumple 3 o 4? Se nota que no somos de letras. Se nota que somos de letras, no de números. Bueno, felicidades por el año cafetero. Son 4 años juntos esta audiencia, esta gran familia de la cafetera que se ha generado en torno al programa, que tanto nos acompaña, que tanto nos ayuda. Y la verdad es que es un gusto esta terapia matinal en la que nos juntamos. Sí, por cierto que el otro día me decía Pachi Freites, precisamente en la obra de teatro, cuando estábamos ahí fuera, me decía, oye, hay que desvirtualizarse, hay que hacer algo. Y le dije, mira Pachi, yo no sé organizar estas cosas, yo no tengo, porque es verdad, lo había hablado un día con Alberto San Juan, me dijo, oye, ¿por qué no os venís al Teatro del Barrio y hacemos un programa en directo con la gente y así organizamos alguna suerte de evento también para juntarnos y para ver a los oyentes? Y decía, pero es que se me hace grande el proyecto. Y me decía Pachi, yo lo organizo, yo lo puedo mover, yo lo puedo organizar. Así que con ayuda de Pachi, a ver si... Sabes que le acabas de meter en un compromiso, ¿no? Así. Pachi, venga, Pachi, necesitamos tu ayuda como gestionador de este encuentro. El año 2017 será el año de la cafetera, el encuentro. Que, por cierto, en el 2017 se cumplen 20 años de radiocable.com. 20 años. O sea, miedo me da. Ahí sí que... he prometido, tengo que hacer una fiesta o algo, tengo que organizar alguna cosa, porque 20 años desde aquel día que me senté en la habitación a las 6 de la mañana también, no, la verdad, me he estancado. 6 de la mañana, pero han pasado 20 años en la habitación en casa de mi madre allí, en fin, lo que es la vida. Bueno, pero en todo caso llevamos 4 años juntos y con María.es 4 años de oyente, pero incorporada aquí al programa en el último año, así que también es su cumpleaños. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Hoy es un día de muchos paréntesis, pero es normal también porque dejamos un año atrás, dejamos muchas cosas atrás, a muchos amigos. Ha habido oyentes de este programa incluso que ya no están entre nosotros. Han pasado muchas cosas en estos 4 años, ¿no? Pero en este mismo 2016 también han pasado muchas cosas. Y han pasado muchas cosas en lo político, en el mientras tanto. Mientras nosotros estábamos hablando muchos días de la vida, de las dificultades para salir adelante, también de las oportunidades, de las promesas, del futuro, de las esperanzas, ocurrían cosas en España, ¿no? Como los debates de investidura. Hemos tenido aquí algunos líos y hemos tenido que tragarnos algunas promesas y algunas declaraciones. Tampoco se sabe si ofrecen un gobierno de izquierdas o de derechas. No es que importe, porque yo no veo el mundo con esas gafas. Si hubiera tenido el coraje y la valentía política, debería estar aquí hoy en la tribuna hablando y no sentado en su escaño escuchando. Pues mire usted, es imposible que una fuerza política con un programa como el suyo se ponga de acuerdo en cuestiones económicas con una fuerza política cuya política económica está dictaminada por el señor Garicano, que trabajó en la Fundación FAES. El próximo lunes, día 8, se cumplen 8 años del asesinato de Isaías Carrasco, un trabajador de un peaje que fue asesinado por ETA, por aquellos a los cuales usted ayer dijo que eran presos políticos. Le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de gal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son... ¡Fuera! Silencio, por favor. Silencio. A ver.
Un momento, señor Iglesias. Negocie con nosotros un programa y un gobierno de cambio real. Los números dan, y usted lo sabe. Un gobierno con nosotros, con Izquierda Unida, con Compromís, obtendría más votos favorables que negativos en esta Cámara. No vete usted a abstenciones y acabe usted con las líneas rojas. Deje de obedecer a los oligarcas, señor Sánchez. Tu tiempo ya había terminado, señor Iglesias. Sí, los 3 minutos habían terminado. Y por Querido lo tanto... Pachi, no sabía que nos íbamos a tutear, pero si nos tuteamos no hay ningún problema. Así que, Pachi, te pido por lo menos 15 segundos para terminar la intervención. No, he sido más que generoso, y lo sabe, en su primera intervención. Seguimos aquel postulado de Marcelino Camacho, que dijo que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas, porque sabemos que los derechos de hoy son las luchas de ayer, y que si no luchamos hoy, no tendremos derecho mañana. Y por eso vamos a seguir luchando, y luchamos aquí, en este hemiciclo, y luchamos en la calle, luchamos en las movilizaciones, pero luchamos siempre desde la coherencia. Por eso no le podemos admitir que nos intente llevar de nuevo a ese falso dilema. Es mentira, es falso, y usted lo sabe, que esto sea una elección entre Albert Rivera o Mariano Rajoy. Se lo voy a explicar y ya verán cómo me van a entender. Es un honor estar aquí, en esta casa que han pasado tantas cosas en la historia de España, donde se han sentado hombres de Estado, donde ha habido debates importantísimos y donde se forjó el debate, el diálogo, la concordia durante la transición. Lo cómodo hoy, señorías, es quedarse en un rincón, gritar mucho y votar no. Lo difícil hoy y lo valiente es bajar a la arena, hacer renuncias, ponerse de acuerdo y votar sí. Radiocable.com. ¿Algún ingeniero en la sala? ¿Algún ingeniero en el avión? Que tenemos un problema. Vamos a ver. Si empezamos a emitir el año 2014, emitimos todo el año 2014 hasta el año 2015. Después hicimos del 2015 al 2016. Y ahora hemos hecho del 2016 al 2017, que empieza pasado mañana. 3 años emitiendo. Claro, pero si pensamos en cursos, como dice Elena López, dice... cuenta 2015, de 2014 a 2015 un año, de 2015 a 2016 2 años y de 2016 a 2017 3 años. Total, que no sabemos. Bueno, que llevamos No sabemos cuántos años llevamos, no pasa nada. O sea, porque según este criterio... A ver, Sánchez Cajal, a ver si nos puedes ayudar. Según este criterio, yo no sé qué edad tiene mi hijo. Este mismo criterio. Elena dice 3 años. Claro, porque cuando nació Fer, cumplió 1 año cuando ya lo había hecho. Después cumplió 2 años cuando ya los había vivido. Ay, Dios. Dice Elena, no hay que ser ingeniero. No, lo que no hay que hacer es que llevamos 3 años madrugando a las 6 de la mañana. Entonces es imposible calcular cualquier cosa razonablemente bien. Que es lo mismo que le está empezando a pasar a María.es, porque se le está empezando a licuar el cerebro por estos horarios y estos trayectos y estos traslados que tiene que hacer. No, pero sí es verdad que no sé qué le pasa a mis hijos, que es como que me levanto por las mañanas y no reaccionan. Me va a regañar tu padre, porque últimamente cada vez viene con una cosa. Pues ahora me ha entrado una alergia de no sé qué, y ahora en el último año solo le ocurren desgracias desde que yo creo que eso no es tanto la cafetera como la edad. Yo creo que es una cuestión de edad que pasa y ya está. Bueno, estábamos escuchando ese resumen de los debates de investidura que se han producido también en este país. Escuchábamos precisamente a Pachi López. Pachi López, que de pronto está colocado, todas las miradas están puestas sobre él porque hay un debate sobre si se está postulando o no para presentarse a la Secretaría General del Partido Socialista. Y entonces, en ese debate, pues nos hemos encontrado que se le está preguntando, por ejemplo, a gente como Odón Elorza. Decía. Y eso nos ha dado pie, ayer le preguntaron en Al Rojo Vivo, y eso nos ha dado pie aquí a recordar que tuvimos a Pachi López hace algunas semanas en el programa, ¿os acordáis? Hace 2 meses, concretamente. Y allí le preguntamos, porque
oye, ayer era objeto de portada en La Vanguardia, en algunos medios de comunicación que decían que es verdad que se está produciendo ese movimiento, que Patxi López estaría de alguna manera dejándose querer para ver si se presenta o no a la Secretaría General. Y hemos recordado que aquí en el programa le preguntamos específicamente por esto hace 2 meses y nos dijo que no, que de ninguna manera. ¿Y después qué? ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista? Hay quien me decía que Patxi López podría postularse para secretario general. ¿Lo contempla? No, yo ya decidí en mi momento que mi tiempo de liderar o de competir para liderar había pasado y que en todo caso yo me ponía a disposición de quien la militancia decida que tiene que liderar este partido por si cree que puedo ayudar en algo. Bueno, pues el debate está servido, sea como fuere. Parece que lo que se están conteniendo mucho son los pasos en falso porque nadie se atreve todavía a posicionarse muy claramente. No ha dicho Pedro Sánchez si se va a presentar o no. De hecho, le acusan de estar absolutamente desaparecido, de no atender ni las llamadas telefónicas. También, por su parte, hay quien contesta diciendo el calendario todavía es lejano. Ni siquiera Susana Díaz ha dicho si se presentará o no todavía. Así que, ¿cómo lo va a hacer Pedro Sánchez? Y, por supuesto, mucho menos Patxi López. No se sabe qué es lo que va a ocurrir en la vida del Partido Socialista, quién dará ese paso o no. Lo que sí sabemos es lo que ha ocurrido en este año. Ni por activa ni por pasiva apoyaría el Partido Socialista al Partido Popular, dijo. And the Oscar goes to... Si tiene 137 diputados y diputadas el Partido Popular, pues lógicamente el Partido Socialista hará lo mismo que hizo el Partido Popular durante mi investidura, que votó en contra del Partido Popular. Y el otro imposible que está proponiendo el señor Iglesias, que es lo que realmente desea, es que el Partido Socialista y el Partido Popular se unan en una gran coalición para él ocupar todo el espacio de la izquierda. Y eso tampoco va a ocurrir. Nosotros no vamos a apoyar al señor Rajoy para la investidura y tampoco nos vamos a abstener. Tiene que ser el señor Rajoy el que busque entre sus afines ideológicos apoyo suficiente para sacar adelante esa investidura. Si no tiene una mayoría suficiente parlamentaria para poder gobernar este país, el Partido Socialista votará en contra de su investidura. Nosotros vamos a votar no a la investidura de Rajoy y de cualquier otro candidato del Partido Popular porque somos el partido del cambio, porque somos lo contrario del Partido Popular. Y quiero dejarlo claro de antemano, que cuando la gente vaya a votar el 26 de junio, que sepa que nuestro voto nunca, ni por activa ni por pasiva, favorecerá un gobierno del Partido Popular. Porque el Partido Socialista no va a apoyar a Mariano Rajoy como presidente del gobierno ni al Partido Popular. A día de hoy, el Partido Popular no cuenta con ningún apoyo. A día de hoy, el Partido Socialista se reafirma en su voto contrario a la investidura del señor Rajoy. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Lo que diga Berlín. Los que tienen un programa que se llama Lo que diga Berlín son los responsables del radicalismo y el extremismo. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña. Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Y en esta ocasión, además, nos propone un ejercicio diferente, interesante, porque dado que está terminando el año, haciendo un repaso sobre los medios de comunicación, la forma en la que se han referido a nuestro país a lo largo de todo este año, has encontrado algunas, hay algunas cosas que son más previsibles, que han tenido mucho eco en la prensa internacional, por ejemplo, la supervivencia de Mariano Rajoy, el insumergible, ¿no?
Sí, así le titulaba Le Point, un periódico francés, pero en general ha sido una de las, digamos, de las cosas que más ha llamado la atención de la prensa internacional. Empezó el año de forma totalmente contraria, no sé si recordáis, pero ahí se daba casi por enterrado y casi por muerto a Mariano Rajoy después de los resultados del 20 de diciembre, de la fragmentación, un poco todo. Y sin embargo, poco a poco, con el paso de los meses, se empezó a ver que quizá iba a ser capaz de mantenerse, que quizá iba a poder seguir, incluso presentarse como candidato a las siguientes elecciones, y al final ha terminado la investidura. El Financial Times en abril, de hecho, ya decía que le daba la sensación de que le habían enterrado demasiado pronto. Y después, cuando finalmente se concretó su investidura, pues varios medios le han dedicado muchos artículos, le han llamado el corredor de fondo que nunca abandona, le han llamado el paciente, incluso había un periódico estadounidense que recomendaba estudiar su escuela de ciencia política, porque realmente era llamativa la capacidad de Mariano Rajoy para mantenerse en el poder, para haber superado toda esta situación. Y Bloomberg decía otra cosa, que decía: se había vuelto maestro en el arte de la inacción, porque eso es algo que también llama mucho la atención, o ha llamado especialmente la atención de los medios internacionales, que Rajoy parece que no hace nada y sin embargo se mantiene ahí y siempre consigue sus objetivos. Así que ya recomendaban incluso estudiar su teoría política. Sí, hay algo de paradoja en eso, ¿no? Que la inacción se convierte en una teoría política. Pero luego ha habido muchos artículos también relacionados con la abstención del Partido Socialista, con editoriales en medios de comunicación como el New York Times o el Financial Times, ¿no? Sí, dos de los más importantes medios de comunicación se posicionaron muy claramente. Era la época en la que parecía que el bloqueo político no iba a terminar, ¿no? Digamos, finales de verano, principios de septiembre, antes de la crisis del PSOE, en la que aclaró bastante el camino. Pero entonces realmente España llevaba 9 meses sin gobierno, empezaba a haber cierta preocupación, aunque luego muchos medios han destacado que todo el bloqueo político y toda la crisis política que ha vivido España en este año, la verdad es que no ha afectado a la economía. La economía se ha comportado incluso bastante mejor que otros muchos países, y que la falta de gobierno no había afectado. Pero en ese momento, finales de agosto, principios de septiembre, como os contaba, sí que había como un cierto temor, una cierta intranquilidad, y el Financial Times decía abiertamente que el bloqueo ya había durado demasiado lejos, ya había durado demasiado, y que recomendaba o pedía al PSOE que, en fin, por el bien de España, que se abstuviera, que incluso podía hacer más cosas desde una posición con un gobierno en minoría. Y el New York Times, un día después o 2 días después, insistía en lo mismo, ¿no? En que la situación en España no podía seguir así y que lo mejor era que se abstuviera el PSOE. O sea que la presión al PSOE llegó desde fuera. Sí, aunque paradójicamente todo el mundo destacaba que el bloqueo político no estaba afectando a la economía española, ¿no? Sí, eso desde Le Monde hasta Bloomberg, The Economist, todos han publicado artículos destacando esto, ¿no? Que España seguía creciendo, incluso ahora darán los datos definitivos, pero cerca del 3% o superando el 3%, mucho más que los demás países de la Unión Europea. Y a pesar de eso, de no tener gobierno, del bloqueo político, pues los datos macroeconómicos, a pesar incluso de todas esas advertencias y esos, digamos, mensajes de alarma de que era urgente que España tuviera gobierno porque la recuperación podía estar en peligro, pues muchos han destacado que al contrario, que los datos han demostrado que no, que con la inercia un poco o por las razones que sean, la economía española se ha comportado muy bien este año y lo han bautizado la resiliencia de la economía española. Eso enviaba un mensaje un poco antipolítico, porque hacía pensar que daba igual tener gobierno, ¿no? Porque, oye, las cosas más o menos seguían funcionando. Oye, y la crisis del Partido Socialista, también muy significada en los medios de comunicación, la guerra interna. Sí, llamó mucho la atención porque además coincidía en ese momento en que parecía que la crisis política de España no se iba a solucionar y que iba a haber unas terceras elecciones. Y en ese momento pilla un poco por sorpresa a todos los medios, pero claro, la recogen, ¿no? Algunos hablaban de golpe interno en el PSOE, otros señalaban que era una especie de rebelión en favor de eso, de acabar con el bloqueo, que muchos consideraban, o la vieja guardia del PSOE consideraba a lo mejor que no podía seguirse así. Y lo que también muchos destacaron en Financial Times, el Wall Street Journal, que pasara lo que pasara en el PSOE iba a quedar severamente dañado. Y después, una vez que ya dimitió Pedro Sánchez y, en fin, ha habido la abstención de Rajoy, algunos se han preguntado, recuerdo un artículo en la Tribune que decía, ¿sigue teniendo futuro el Partido Socialista? Y se ha instalado un poquito la duda ahí de qué puede pasar con el PSOE. Algunos también, como The Guardian o el Financial Times, han publicado artículos señalando que
al PSOE y al socialismo español le pasaba lo mismo que a todo el centro-izquierda europeo, ¿no? Están un poco entre la espada y la pared, entre el malestar y el dilema de qué hacerse, de si seguir un poquito el camino que marcan partidos como Podemos o como Syriza, o mantenerse en el tradicional, la socialdemocracia tradicional, y que, en fin, la supervivencia del PSOE está ahí un poco en entredicho. Y luego, con la curiosidad que ha despertado siempre en los corresponsales internacionales, en la prensa extranjera, el nacimiento de Podemos, pero ha sido especialmente significativa la presencia en los medios internacionales de Ada Colau. Sí, Ada Colau es una figura que interesa mucho. Manuela Carmena también. La verdad es que las dos son figuras que se mira con mucha, casi reverencia, diría, ¿no? Con mucho interés desde fuera de España. Pero este año yo creo que ha destacado por encima de Carmena a Ada Colau. Me parece que fue en mayo, The Guardian publicó un reportaje en profundidad, con una larga entrevista, y el titular era algo así como: ¿es esta la alcaldesa más radical del mundo? Y no se centraba tanto en el aspecto radical de Ada Colau como en que realmente era un poco el mascarón de proa de la nueva política, era un poco el emblema de que las cosas podían cambiar, y ya se hablaba un poco de sus primeros meses de gobierno, de las medidas que había tomado, pero sí se la señalaba como la figura que digamos inspiraba que se podían cambiar las cosas, ¿no? También luego, ya a final de año, por ejemplo, de Político la ha incluido entre los 28 líderes que van un poco a dar forma a Europa en el 2017, incluso consideraba que era la más influyente en España y la quinta a nivel europeo, es decir, que sí que tiene una consideración, pues que está muy bien considerada, tiene buena imagen y que llama la atención Ada Colau, y mucho fuera de España. Una prensa internacional que tampoco ha dejado nunca de mirar a Cataluña y lo que está ocurriendo, ¿no? Las tensiones que se dan con España. Sí, quizá no ha sido lo que más se ha destacado en este año. Se ha destacado siempre un poquito todo el aspecto del desafío catalán dentro de la crisis y del bloqueo político que ha afectado a España, pero sí ha habido muchas cosas que han llamado la atención. Por ejemplo, hubo una entrevista que dio Carles Puigdemont al poco de ser elegido presidente de la Generalitat con 5 diarios europeos de forma conjunta, ¿no? Y cada uno era un poco su presentación de cara a la prensa internacional. Es verdad que todo el movimiento independentista catalán siempre está muy pendiente de la voz en el exterior, ¿no? Y de intentar hacer presión internacional, porque creen que por ahí les puede ayudar a la causa, y por eso esta entrevista fue muy llamativa, porque en 5 medios diferentes salía a la vez la entrevista con Puigdemont, pero luego además el presidente ha hablado con Newsweek, ha hablado con Le Figaro, y luego varios miembros de su gobierno, o Raúl Romeva o incluso Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento, han dado entrevistas a otros medios. La verdad es que Artur Mas también le entrevistaron en Financial Times. Han mirado y han mimado mucho a la prensa internacional. Sí, el resto de los políticos deberían tener esto en consideración, porque desde la política catalana siempre se ha entendido muy bien el nuevo mundo global y la prensa internacional y el papel que juega, y siempre han tenido una relación bastante estrecha. Oye, y me llama la atención también la marca España fuera. En general no está mal posicionada, en general, pese a los prejuicios que tenemos muchas veces dentro, pero ha habido algunos patinazos y ha habido asuntos que se han destacado en la prensa extranjera. Por ejemplo, la ampliación del canal de Panamá, que como ha tenido muchas dificultades, no terminaba de convencer, ¿no? La puesta en marcha de este proyecto. La verdad es que la ampliación, es decir, la inauguración de la obra, sí que fue noticia en todo el mundo, porque es verdad que se trata de una obra de infraestructura de importancia global. Entonces fue muy, muy comentada, que finalmente, después de todos los problemas, las amenazas que hubo hace un par de años de que podía no finalizarse, ha sido muy destacado que finalmente la ampliación que ha construido como empresa líder del consorcio SACIR, la española SACIR, pues se ha inaugurado. Pero uno de los reportajes del New York Times, nada menos que el New York Times, del diario probablemente más influyente en el mundo, daba una visión bastante poco halagadora de lo que había sido la obra, ¿no? Para empezar, lo titulaban como una apuesta arriesgada, y recordaban que Panamá eligió la oferta más barata para construir la ampliación y el nuevo juego de esclusas del canal, y venía a decir que esto estaba condicionando y podía condicionar la seguridad del canal, ¿no? Decían que lo barato podía salir caro, y que cuestionaban algo del cemento que se había utilizado, de varios aspectos de ingeniería. Lo dejaban ahí como eso, ¿no? Que podía haber problemas. Lo curioso es que
poco tiempo después de abrir hubo varios choques de barcos con los muros de las nuevas esclusas, que también mencionaron medios como la BBC y The Guardian, y que han dejado ahí un poco esa sensación de inseguridad que puede afectar al Canal de Panamá. Esperemos que no, pero ahí lo han dejado caer. Y luego, en términos políticos, la pérdida de influencia de España en el mundo, algo que destacó Felipe González, que ha estado en los focos en varias ocasiones también en la prensa extranjera, ¿no? Sí, se recordó, con su intervención en septiembre, que desató un poquito todo la crisis del PSOE, ya también estuvo en el foco de los medios internacionales, pero luego fue bastante interesante una entrevista que concedió a una revista francesa que se llama Politique International y que tiene mucha influencia, que es una de las revistas de referencia, es una revista mensual, de estas que no está un poco a la última hora, sino más bien que habla se centra en análisis, y ahí la verdad es que Felipe González se explayó a gusto, sin ningún problema, abordó temas como la pérdida de influencia de España, por ejemplo, en la Unión Europea, que por ejemplo dice, hemos aceptado que se reúnan Merkel, Hollande, Renzi para hablar del Brexit y que no se cite a España, por ejemplo. Criticaba un poquito la inacción de Rajoy que hablábamos antes, también no se mostraba muy condescendiente ni muy amable con Podemos, y luego volvía a atacar a Pedro Sánchez, que también es verdad que dejaba una frase así bastante lapidaria, decía que no sabía si sería capaz de hablar media hora sobre qué se puede hacer con España, ¿no? Y es verdad que llamó mucho la atención. Fue una entrevista además que le hizo Mathieu de Taillac, que es el corresponsal de varios medios franceses aquí en España, como Le Figaro o Radio France, y tuvo bastante repercusión, no sé si la recordáis, pero fue en esta revista francesa, pero sí que dio mucho que hablar. Sí, pero Felipe González, con todas las críticas que se le han hecho, pero yo he recordado aquí algunas veces esa imagen, si algo puede presumir, es del peso internacional que tuvo España en aquel entonces, y yo recuerdo muchas veces la fotografía de los acuerdos de paz de Dayton, y donde vemos a Felipe González con Bill Clinton, con Jacques Chirac, con Helmut Kohl, con John Mayer, y donde España era una figura política trascendental para la estabilidad global, ¿no? Y se nos consideraba un interlocutor para cosas como la conferencia de paz de la ex Yugoslavia, ¿no? Pilar de la Peña, pues este es nuestro particular resumen del año a través de la óptica de los medios de comunicación internacionales que he ido recogiendo. Pilar, muchísimas gracias, muy interesante este foco. Nada, que pases un buen fin de año, que te tomes muy bien las uvas y que pongas un pie y vistas de rojo. Y siempre pensando en la resistencia, la retaguardia y todos. Así que feliz año a todos. Un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. Bueno, y sabéis que con esta sintonía distinguimos aquellas noticias que nos vais enviando utilizando el hashtag del programa #LaCafetera Adiós 2016, que nos comenzáis a enviar a lo largo del programa, que va recogiendo María para trasladarlas aquí. Es lo que llamamos la agenda de la cafetera, María. Así es. Y para despedir el año tiramos bastante de hemeroteca y ver cómo ha influido en la actualidad, porque Diego Arranz nos dice: el ministro de Fomento niega a las víctimas del Albia la investigación que apoyó siendo alcalde. Y es que, efectivamente, él había prometido hacer una comisión de investigación por las víctimas del Albia, y la plataforma de las víctimas del Albia salió de la reunión ayer con el ministro Íñigo de la Serna criticándole por su cinismo al negarse a impulsar la comisión de investigación a la que dio explícitamente apoyo expreso como regidor hace apenas medio año. La plataforma ha entregado a De la Serna un escrito con dos peticiones. Una es la investigación técnica, pero también una investigación política.
Vemos además que Berka nos envía la información del diario.es, que dice que las grandes empresas siguen despidiendo a miles de trabajadores en el tercer año de recuperación económica. Así lo aseguraba, lo dijo el propio FMI, que hablaba de una recuperación económica impresionante. Sin embargo, esta información dice que en los primeros meses de 2016 casi 20.000 trabajadores fueron despedidos en un ERE, y esta es una cifra parecida al mismo periodo de 2015. Las cifras además seguirán subiendo porque se han anunciado también despidos colectivos antes de final de año. Y decir que los bancos, las teleoperadoras y el comercio textil han sido los que más trabajadores han expulsado en procesos de este tipo. Vladimir 693 además nos recuerda un poco lo que está ocurriendo en Ciudadanos, que sí que es verdad que a lo mejor no está mucho en el foco, pero es que afiliados de Ciudadanos acusan a la dirección de hinchar el censo para favorecer al aparato. El Huffington Post es el que publica esto y dice que, según ha denunciado el grupo de afiliados críticos de Ciudadanos que se autodenomina Transparencia, mediante un comunicado, el censo que determinará el número de compromisarios de cada comunidad autónoma para el órgano supremo del partido. Este congreso se hará el 4 y el 5 de febrero y dicen que incluye entre un 20% y un 50% de afiliados que no están al día en el pago de sus cuotas, así que veremos qué ocurre. Simplemente decir que terminamos con 2016 con decenas de mujeres asesinadas por violencia machista y más de 100 feminicidios registrados, que contabilizan no solo a las mujeres asesinadas, sino también a feminicidios como los infantiles. Y terminamos con la vergonzosa acogida de refugiados en España, que solo ha acogido al 5% de personas que prometió acoger, y terminamos en 2016 con más de 5.000 muertes en el Mediterráneo por querer venir a esta nuestra querida Europa. Bueno, y despedimos a las emisoras FM que están conectadas. Llevamos 60 minutos emitiendo. Despedimos a las emisoras por FM que están conectadas. Sabéis que cuando se cumplen 60 minutos tienen que cerrar sus parrillas, así que un saludo muy especial a todos los que habéis escuchado el programa desde la FM, y continuamos nosotros aquí a través de la red. Seguimos unos minutos más, que todavía tenemos algunas cosas que hablar, entre otras cosas con Sergio Peris Mencheta. Oye, estoy pensando, me estaba diciendo María, dice, ya que tenemos este hashtag y tenemos todavía algunos minutos, ¿por qué no lo utilizamos? ¿Por qué no utilizamos el hashtag, entre otras cosas, para despedir este año 2016? La cafetera, adiós 2016. ¿A quién le deseas feliz año? Campaña positiva, campaña en positivo, ideada por maria.es, campaña en positivo. Envía un mensaje a quien te ha hecho feliz este año, a quien le quieres desear feliz año, feliz 2017. Bueno, yo empiezo, ahora lo voy a poner, deseándole un feliz 2017 a los oyentes de este programa. A todos, algunos no han pasado el mejor de los años, hemos despedido a seres queridos, hemos dicho adiós a amigos, a familiares, y no ha sido el mejor de los años, pero también siempre podemos extraer las cosas positivas, ¿no? Y mirar con esperanza el futuro. Nos espera un año seguro, necesariamente tiene que ser mejor el año que viene. Ya veremos a ver en qué se concreta esto, pero esperamos que sea mejor. Bueno, almohadilla, la cafetera, adiós 2016, y también un teléfono móvil con un WhatsApp donde podéis enviar notas de audio, 30 segundos. 627 002 002, 627 002 002, que luego podemos prolongar un poquito más el programa, no tenemos por qué dejarlo, en fin, vamos a charlar además con Peris Mencheta. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Sergio Peris Mencheta, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué impacto de obra de teatro, qué caramelo tan goloso, entiendo, para un director, ¿no?
Sí. De hecho, ya en su día dije que es muy difícil lograr montar una cocina o una obra similar, primero porque no hay muchas, y segundo porque, bueno, pues los tiempos que corren es complicado levantar un proyecto como este, ¿no? Yo la monté hace 13 años, la monté evidentemente de otra manera, con un grupo de teatro universitario semiprofesional, mezcla de profesionales y estudiantes de universidad, algunos de los cuales están en este montaje. Han sobrevivido como actores, han sobrevivido 2 de aquel elenco. El Peter, el personaje central, ya estaba en aquel montaje, y Nicolás, uno de los griegos, también. Y el resto, la diseñadora de vestuario, por ejemplo, era también parte de aquel elenco. Ahora diseña el vestuario, y uno de los chicos que cocinaba debajo de las gradas para dar los olores a comida que ya hacíamos entonces, pues es en este caso Winter, que es uno de los camareros. O sea que, Silvia Abascal en su día cortaba las entradas en el Teatro de Orcasitas, donde lo hacíamos, en un centro cultural que se llamaba Meseta de Orcasitas, y aquí pues interpreta a Monique. La escena sucede en una cocina multiétnica con gente de procedencia de diferentes nacionalidades después de la Segunda Guerra Mundial. Una pequeña representación de Naciones Unidas, bromean ellos, pero lo que sucede allí es lo que sucede en la cocina de un gran restaurante desde por la mañana hasta por la tarde, ¿no? Con todo el ajetreo y el tránsito que supone a mediodía, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que puede suceder también en la redacción de un periódico, lo que puede suceder en muchos lugares donde se concentra gente a trabajar, incluso en lugares, no necesariamente en fábricas, como dicen constantemente en la obra, sino también incluso en sitios, pues se supone que nadie le gusta trabajar en una fábrica, nadie trabaja en una fábrica por vocación, ¿no? Pero incluso en sitios donde se trabaja por vocación, donde uno pretende encontrar no solamente no solamente la manera de ganarse la vida, sino también un poco la felicidad, porque uno hace lo que le gusta, ¿no? En este caso, pues también pasa esto, se habla mucho, ¿no? De esta gente que llega y entra a una cocina para cocinar esos platos, para evolucionar como cocinero, etcétera, etcétera, y se termina haciendo pues una especie de fast food de época, ¿no? Donde lo importante es sacar la comida a tiempo, como dicen los expertos en gastronomía ahora, están tirando comida, ¿no? No la sirven, la tiran directamente porque muchos de ellos se van encontrando con que el propio sistema, que es lo que representa, que lo hemos llamado en este caso la bestia en la adaptación, termina fagocitando a los propios trabajadores y pues un poco como a Chaplin en tiempos modernos salen todos un poco casi con los movimientos mecánicos de la cadena de montaje, ¿no? Allí se manifiestan las tensiones propias de esa actividad tan intensa. La verdad es que la obra, el resultado es absolutamente maravilloso, ver tantísima gente coordinándose en escena. ¿Cuál es el trasfondo de la obra? Porque vemos, sí, la situación sucede en una cocina, pero ¿qué es lo que allí se cuenta? Que va algo más allá. Bueno, como casi todo lo que yo considero clásicos, se cuenta casi todo. Ese es el asunto, que uno tiene que saber, tiene que decidir qué tipo de trabajo tiene entre manos. No solamente en lo formal, si es una obra más de denuncia o es una obra más de sinopsis, si lo importante es la trama o si lo importante es el espectáculo o si lo importante es los personajes, es una obra más de personajes. Y en la cocina es muy complicado porque la cocina en sí es un espectáculo. Solamente ponerla en pie, quiero decir, si realmente aceptas las reglas del juego que te pone Wesker, es decir, te dice, Wesker tiene un elenco de 35, yo no he podido llegar a los 35, pero ya tener 26 actores en escena es espectacular. Wesker la coloca a los 50, yo quise ser un poquito más fino para apurar el contexto, para hablar realmente de aprovechar que dentro de la obra hay una lucha interna entre los griegos y los alemanes. Esta obra la planteamos en el 2014, estaba la cosa que ardía entre Tsipras y Merkel, y me pareció que era un momento estupendo, que era una razón estupenda para poder trasladar esta realidad a aquella realidad o viceversa, ¿no? Pero precisamente al revés, es decir, justo en el 53, el 8 de agosto del 53 se firman los acuerdos de Londres que condonan la mitad de la deuda alemana, ¿no?, del periodo entre guerras. Entonces me parecía que era, bueno, de hecho escribí un par de escenas que no están en la obra original donde se habla concretamente de esto y donde incluso uno de los personajes llega a decir ya se arrepentirán, te lo digo yo, ¿no?, como un guiño al presente que vivimos, ¿no? Esto es más contextual y evidentemente no tiene que ver con el trasfondo de la obra. Para mí la obra habla del mundo,
de cómo nos relacionamos, de cómo nos diferenciamos y de la necesidad de identidad de cada uno de nosotros, y cómo esa necesidad de identificarnos con algo nos separa. Nos hace sobrevivir por un lado, pero al mismo tiempo nos separa. Es un poco, en un momento dado lo dice, ¿no? La ley de la selva, solo los fuertes sobrevivirán. Y uno se hace fuerte si se parapeta detrás de una identidad. Como siempre digo yo, si un día nos atacaran de Plutón, no habría problemas, no habría muros, no habría fronteras, porque habría que luchar todos unidos contra Plutón, ¿no? Y tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la supervivencia de algo tan absurdo como el ego, que dice, no, yo quiero estar, yo quiero ser, yo tengo una camiseta del Real Madrid, y yo una del Barça, vale, pero cuando juega la selección, ¿qué pasa? Pues y hay un bloqueo, porque uno dice, hostia, si juega la selección, pues venga, pues todos con la selección, pero cuando vuelva a jugar el Madrid, yo vuelvo a ser del Madrid, tú vuelves a ser del Barça, ¿no? Esta cosa es algo que se vive mucho, que se vive, que es una manera de vivir en Occidente, pero que precisamente los actores no lo viven de la misma manera, porque los actores están acostumbrados a ser muchas cosas. Un ser humano normal, cuando hablo de normales, un no actor, es carpintero, Pedro, se apellida Pérez y es marido de una mujer y es portavoz de, yo qué sé, es el presidente de la comunidad de vecinos, y hay una serie de elementos que se ponen después del yo soy que van complementando eso, ¿no? Los actores eso está permanentemente en tela de juicio, porque tienen que vaciarse de ellos para poder dejar entrar el personaje. Y esto es algo que a mí me apasiona, y por lo que creo que la cocina era y creo que es un tratado sobre precisamente la identidad, ¿no? Como yo soy alemán, y esta cosa que tiene Europa también, el viejo continente, de cargar con el pasado de cada uno, ¿no? Que no sucede, ahora que estoy trabajando mucho en Estados Unidos, no sucede allí, uno carga no tiene la maleta del pasado, ¿no? Pero aquí, en el viejo continente, tenemos ahí todos los siglos y siglos de historia que cargamos a cuestas, ¿no? Y que nos identifican, que nos hacen distintos, esta cosa del árbol genealógico, ¿no? Esta obra, por lo que representa la puesta en escena, que son 26 actores en escena, ¿no? Sí, 26. Quiero explicar una cosa. 26 personas en escena, cada uno que tiene que estar actuando sobre una circunstancia concreta de pues hay uno que es camarero, hay otro que es cocinero, cada uno tiene que estar haciendo algo mientras está sucediendo las escenas que ve la gente. En la dificultad de coordinación de esto me parece tan formidable, tan enorme. Sí, a mí me gusta cambiar la palabra dificultad por lo del disfrute. Son los dos dis. Si uno empieza diciendo qué difícil va a ser esto, es verdad que el único que sabía la dificultad real que entrañaba hacerlo era yo, porque ellos no sabían hasta qué punto íbamos a llegar en el trabajo minucioso del detalle, ¿no? Ya se empezaron a asustar cuando les empecé a dar, ya les dije que era sin comida, y cuando les empecé a dar los menús exactos de cada una de las partidas, empezaron a decir, bueno, exacto, y dicen, no, sí, exacto, no hay nada más inspirador que la realidad. Entonces, cocinemos exactamente, preparemos exactamente cada uno de los platos que se tienen que cocinar en cada una de las partidas para completar el menú que se sirve. Ahí ha colaborado mucho, no solamente nuestros entre comillas padrinos, Coldo Rollo y Pepe Rodríguez, sino también uno de los actores que es actor y además es cocinero, que es Nacho Rubio, que interpreta a Gastón y que ha supervisado, digamos, todo el trabajo fino, ¿no? De cocina y de saber lo que está cocinando cada cocinero en cada momento, ¿no? Entonces, realmente el trabajo ha sido de lo más concreto a lo más general. Es decir, se hacían trabajos particulares en cada una de las partidas, también con cada uno de los camareros. Han venido expertos a asesorarnos de varios restaurantes y tal. Y luego, sobre todo y principalmente, cuando ya cada uno tenía una idea de cuál era su recorrido, de cuál era su rutina gastronómica, por así decirlo, de repente eso lo pones en juego y se convierte en una orquesta. Lo que hay que hacer es de vez en cuando bajar un poco el trombón para que no se coman las trompetas y subir los vientos en los momentos en los que hace falta subir los vientos. Entonces eso ha sido un disfrute total. Y ellos mismos también lo han vivido como parte de la orquesta. Es una obra que, pues que digamos que trabaja mucho el ego del actor, porque ahí nadie se luce por encima de nadie, sino que es una obra de elenco, ¿no? De conjunto. Hay una notable dificultad también en conseguir que 26 personas con algunos nombres muy reconocidos en el mundo de teatro y de la televisión participen en una obra que es coral y que todos quedan más o menos a la misma altura, ¿no? Sí. De hecho era una de las propuestas al principio. Uno de los problemas que había, los
primeros elencos que tuve era que precisamente, bueno, yo elaboré un elenco que era hace 2 años, que era, digamos, el elenco Star System, ¿no? Por así decirlo, donde había nombres gente muy conocida. Por unas razones y por otras, eso fue cayendo, ¿no? Fue desapareciendo. Y pues bueno, por algunos les salieron proyectos, otros pues proyectos evidentemente que duraban más en el tiempo. Estos han sido 35 míseras funciones, con lo cual pues la gente dice, joder, es que yo por 35 funciones dejo de hacer una gira con incendios. Había 3 actores de incendios, bueno, el director y 2 de los actores de la obra de incendios que estaban en el proyecto y bueno, pues que finalmente lógicamente se tuvieron que ir, ¿no? Y así con otros muchos casos. Eso lo que terminó provocando fue que las sustituciones fueran de gente afín, de gente muy cercana a mía, incluso gente que vive fuera de España, y me he rodeado de familia, por así decirlo. De manera que cuando ha habido que ponerse manos a la obra, yo estaba en casa, totalmente. Ellos no todos, porque no todos se conocían entre ellos, pero muchos de ellos ya se conocían, ya habían trabajado conmigo o entre ellos, de manera que eso ha facilitado mucho la tarea. Y todo el que ha estado en este proyecto ha estado con varias condiciones. Evidentemente una, que se reparte, digamos, el peso casi dramático y de texto. Yo he tratado de repartir bastante el juego, mucho más de lo que lo hace el autor en la obra original, para que cada uno tenga su momento y se cuente su historia. Y luego he igualado los sueldos, que es algo que también fue un poco criticado por algunos de los que se fueron, ¿no? Que yo no puedo cobrar lo mismo que fulanito Pérez, que no lo conoce nadie. En parte lo puedo entender, porque evidentemente uno tiene un caché, entre comillas, y no puede rebajar su caché, pero bueno, los que se han quedado han sido los que realmente han entrado en el juego en todos los sentidos, tanto en el que tiene que ver con su protagonismo o con el sueldo. De hecho, yo recuerdo que muchos nombres conocidos, cuando me preguntaban, bueno, leían la obra y les decía el personaje en el que había pensado para ellos, me decían, bueno, pero ¿y Peter quién es? Y claro, Peter es un desconocido. El personaje, digamos, que tiene más peso es un actor relativamente desconocido, con lo cual esto también apacigua un poco las aguas. Vale, no lo va a hacer fulanito ni sutanito, lo va a hacer alguien que realmente, pues en este caso es Xavier Murúa, que es un chico que no es conocido, vaya, ni más ni menos. O sea que yo creo que eso ha ayudado mucho a que de alguna manera todo el mundo se haya hecho una especie de tabla rasa, por así decirlo. Es decir, está desde Roberto Álvarez, Silvia Bascal, Pachi Freites, gente que tiene, Habibi, que tiene mucha experiencia a nivel teatral, hasta actores como Almudena Cid o Ignacio Rengel, que es la primera obra de teatro que hacen en su vida. Y de hecho, la idea era precisamente mezclar en un reparto lo suficientemente heterogéneo para que también estuviera esa heterogeneidad incluida en el elenco. Son actores de todas las comunidades autónomas, además, que eso fue una de las propuestas que le hice al Centro Dramático Nacional, y además, como te digo, de diferentes edades, razas, credos y de todo, ¿no? Era importante esto para mí, que realmente hubiera una paleta de colores muy distinta. Bueno, la cocina, una auténtica experiencia. Cabe la posibilidad de que vaya a algunas otras ciudades, eso entiendo que estáis estudiando. Ojalá sea así, porque la verdad es que, desde luego, es una pena que Madrid deje viajar a la cocina, porque es una auténtica experiencia, pero vamos, en el caso de que vayáis a otras ciudades, pues fantástico para otras personas que puedan atenderlo. Sergio Peris Mencheta. Sergio, oye, te llamaré de vez en cuando, porque tú además estás haciendo un montón de cosas. Me encantaría que hablásemos despacito sobre qué haces, cómo vas, dónde andas y todo eso, ¿vale? Yo encantado, ya te lo he dicho que no soy muy de café, pero sí de cafetera. Muchísimas gracias, Sergio Peris Mencheta. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Un abrazo, chao. Radiocable.com. Sí, amigos, 2016 que se va y llega 2017. Y tenemos una discusión ético-filosófica sobre la edad de este programa. Y entonces hay quien dice, ¿pero no habéis resuelto todavía eso? Pues no, porque cuando ya habíamos resuelto este asunto, resulta que llega Manuel, desde Taiwán. ¿Cuántos años tiene la cafetera? Buenos días, cafetera. Sobre si tiene 3 o 4 años, la verdad que es muy interesante la discusión, es una discusión más matemática de lo que parece. El número 0 no es algo que exista per se y que siempre ha existido, es una cosa de un descubrimiento relativamente reciente. Por ejemplo, en Asia,
tú no empiezas con 0 años, tú empiezas con 1 año. Por lo tanto, si tienes 35 años en España, tienes 36 en Taiwán o en Japón. Y sí, ya tienes 30 años, Mari, casi. Un beso, cafetera. Ay, ya le acabas de meter una duda existencial a la pobre María.es. Así que no tienes 27 nada. Años, Mary. No pasa nada. ¿No hay otro sitio donde tengas 1 año menos? No. Vaya. Bueno, lo podemos crear. Aquí en la cafetera podemos tener 1 año menos también. En la cafetera es como el reino de Peter Pan. Aquí queda congelada la edad y en fin, y el futuro y el destino y el pasado. Solo está por ver quién es el pirata Garfio y el cocodrilo. Claro, como dice Enfermero Salesa, en la cafetera es que somos todos de mente muy joven. Pero bueno, más allá de las dudas existenciales, 3, 4 años, ¿qué más da? Buenos días, Resistencia. Pues nada, felicitaros la mejor entrada de año posible y menos mal que se va el 2016. Espero que el 2017 sea mejor. Gracias, Bati el Blau. A ver si el 2017 nos deja algunas alegrías. Pero bueno, las alegrías solamente se valoran cuando vienen acompañadas de tristezas. No se puede aislar un fenómeno del otro. Filosofía perdida. Buenos días, cafetera. Se nos va un 2016 muy negativo en lo político, por las razones que todos ya sabemos, y viene un 2017, pues yo creo que con más esperanza, así que os deseo un feliz año. Pero quería hacer una reflexión que estaba haciendo muy del gusto de Fernando, y es que en 1997 se estrenaba Titanic, moría Allen Ginsberg, fue también el asesinato de Miguel Ángel Blanco, Tony Blair accedió al poder, y bueno, 1997 fue el año de Mejor Imposible, y cuando ves el tiempo que ha pasado, que son 20 años, te das cuenta de que estás haciéndote mayor. Hombre, gracias, filosofía perdida. No, pero tienes mucha razón. 20 años de Titanic. 20 años han pasado de la película. Recuerdo de verla de pequeña. ¿De pequeña? Claro, yo tendría 6 años. Sí. Qué fuerte este temita. O sea, qué fuerte. Sí, amigos, el tiempo va pasando. A algunas personas no les gusta mucho que se lo recuerde. Hay gente que me escribe después, me dice, oye, es que habéis vuelto otra vez con lo de los 40, tal. Y dice, no, si no es una crisis de los 40, la crisis viene desde los 20, que empiezas a ser consciente de que el tiempo es limitado, ¿no? Dice Enfermero Salesa, joder, yo la vi en la universidad, Titanic, 20 años no es nada, qué febril la mirada, dice Sonia Rubio. O como dice Lucia, hay que poner a Gardel. 20 años, que no es nada. En fin, Navidad, festejando la Navidad en la cafetera. Buenos días. Puede ser que si llueve en Madrid, llueva en España. Pero lo que es cierto es que si la cafetera festeja en Madrid, no festeja en toda España. Vamos a tener que dar toda una vuelta por toda España para festejarlo. Horacio. Gracias y buenos días. Eso es verdad, Horacio. Pero claro, no pongas mayor complejidad a esto. Estoy diciendo que me cuesta ni más ni menos que un encuentro, como haya que hacer una gira de encuentros por toda España. Podemos hacerlo con realidad virtual o con los hologramas. Hombre, desde luego, si vamos a hacer una desvirtualización, si vamos a hacer un encuentro, que está por ver que eso se concrete, pero si vamos a hacer eso, que habrá que hacerlo más tarde o más temprano, desde luego lo vamos a retransmitir por todo lo alto. Pondremos una manera, además, de comunicarnos con los oyentes del programa, entre otras cosas porque también nos debemos a los expatriados, no solamente a la gente que está fuera de esta ciudad, ¿no? Que más o menos, oye, podrían resolver, pues ya aprovechar y pasarse el fin de semana en Madrid. Pero no, montaremos algún sistema, pues no sé, se me ocurre, una cámara apuntando directamente, una especie de cabina donde la gente se siente a hablar con nuestros expatriados en directo, algo así como una especie de no sé, de cajero automático de la comunicación, una cosa de ese tipo.
A ver, sobre la edad. Como dicen siempre, quien te hace mayor son los niños. Esos malditos bastardos no entienden por qué lloraba yo al morir Carrie Fisher. Sí, Carrie Fisher, que la fuerza te acompañe, adiós infancia. Porque es verdad, claro, el fallecimiento de Carrie Fisher esta semana nos ha traído también, pues nos ha vuelto a colocar sobre el espejo esta realidad del paso del tiempo, ¿no? De la velocidad. Claro, porque si hoy uno ve la primera versión de La Guerra de las Galaxias, la de años que han pasado, en fin. En 2017 seremos todos un poquito más viejos o viejunos, como Fernando Berlín. Feliz año a todos, un abrazo. Qué perro, Ángel Trianero, no hagas esto, no me coloques enfrente como enemigo, que yo soy muy vengativo. Ya lo sabe el pobre menudo tiarro. Espeonza Irre. Buenos días, cafeteros. 20 años no son nada. Pero lo peor es cuando te sientes en casa con este encierro. ¡Feliz año! La pobre está encerrada y no... Nosotros te sacamos de ahí, Espeonza. Tú vente para acá y ya está. Déjanos el palacete para hacer una fiesta. Mira, Maite dice, llego tarde, pero de lo bueno de 2016, dice, hay que destacar el descubrimiento de la cafetera. Muchas gracias a todos. Y ahí también una misión, ya que os vais a reunir con la familia, con los amigos y todo eso, pues contarles qué es la cafetera. Es verdad. O sea, no hay mejor momento que una cena familiar donde están los cuñados para ofrecerles una revelación metafísica y decirle a tu cuñado, sí, pero tú no escuchas la cafetera. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Oye, dejándoos esa misión. Dice Hardy Useful, dice, lo que vas a tener que montar son paneles acústicos, dice, para que podamos cohabitar los de PAG con los de PUAG. Vamos a ver, Hardy Useful. Vamos a ver. Yo te recomiendo. No, voy a hacer este año un acto de contrición, porque es verdad, igual te estoy torturando un poco con tenis y no me parece justo. Pero será en 2017. Hay un rincón donde importa. Bueno, sí, nos vamos a marchar ahora sí. Un abrazo muy fuerte. Es una broma, lo sabe Harry Useful, que nos llevamos muy bien. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por vuestra confianza durante todo este año 2016. Espero que tengáis una buena entrada en este 2017. María.es y Berlín estarán aquí a la vuelta el día 2, el martes, porque el día 2 es martes, no, el día 3, martes. El día 3. Estamos con los números, es que somos de letras, esto no puede ser. Bueno, el día 3, martes, volvemos, el día 2 descansamos porque... en fin, yo me voy a Calahorra a ver a la familia de María Deportes. Y yo a Valderrobles. Y María.es se va a Valderrobles, con lo cual el lunes descansamos. Así que martes volvemos, día 3 de enero, aquí de nuevo con toda la... No, sí, martes 3 de enero, con toda la resistencia. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Disfrutad. Llevad una prenda roja que sea interior, a ser posible, a hacer un poco, dignificar un poco la marca de la resistencia por ahí. Feliz año, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía durante el 2016, que tengáis una buena entrada para este 2017. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Adiós, Mary, disfruta, pásalo Adiós bien. A todos, un abrazo enorme. Adiós, Espeonza, David Bonilla, Chanante, Amador, Beatriz, Superfume, Salvador, Coxis, tantos y tantas, Batil Blau, Hardy Useful, Maite, Berka, Vladimir, Graznando, José Alquebla, tantos y tantas amigas Ángel García, que han participado en este programa. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Enrique Quesada, adiós a todos, pasadlo bien, un abrazo fuerte. Eres tú. En la cafetera con Fernando Berlín. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo.
Infórmate en radiocable.com/mecenas.